Arrancar un motor en frío es una de las situaciones más críticas para la mecánica interna de cualquier vehículo. Y sin embargo, muchos conductores repiten errores que, sin saberlo, están acortando drásticamente la vida útil de su coche. Este no es un tema menor. El desgaste que sufre un motor en los primeros minutos después de encenderlo es responsable de daños que podrían evitarse con simples cuidados diarios. Antes de empezar, te pido que apoyes este contenido con un me gusta y te suscribas al canal para que estos consejos lleguen a más personas. Créeme, esto puede marcar la diferencia entre tener un coche confiable o enfrentarte a una reparación costosa. Vamos con el primer gran error. Error 1. Acelerar el motor en frío. Uno de los errores más comunes y devastadores que veo en los conductores es arrancar el auto y pisar el acelerador como si estuvieran en una pista de carreras. Esta práctica, que parece inofensiva, es en realidad uno de los peores maltratos que le puedes dar a un motor frío. He visto tanto novatos como conductores experimentados cometer este error, convencidos de que darle un poco de gas ayuda a calentar el motor más rápido. Nada más lejos de la verdad. Cuando el motor está frío, sus componentes metálicos aún no han alcanzado su tamaño operativo. Las piezas como los pistones, las bielas y los cojinetes están ligeramente contraídas y sus tolerancias de fabricación están diseñadas para funcionar a temperaturas específicas. Si aceleras en frío, estás forzando a esas piezas a trabajar bajo estrés cuando aún no están listas, lo que provoca fricción excesiva y un desgaste brutal desde el primer segundo. Este tipo de abuso genera lo que en los talleres llamamos golpe de pistón, un sonido metálico que parece un simple traqueteo, pero que en realidad es el aviso de que los pistones están golpeando las paredes del cilindro con fuerza. Si repites este error cada mañana, a la larga vas a tener rayaduras internas, pérdida de compresión y consumo excesivo de aceite. La reparación de este daño no es barata y puede llevarte directamente a una reconstrucción de motor. La solución es simple, pero requiere paciencia. Al arrancar, espera entre 30 y 60 segundos sin acelerar, dejando que el aceite se distribuya por todo el sistema. Luego, conduce suavemente, manteniendo las revoluciones por debajo de 2500 RPM hasta que el motor esté a temperatura operativa. Si tu coche es turbo, este cuidado debe ser aún mayor. No cuesta nada, pero puede ahorrarte miles de dólares en reparaciones. Error 2. Dejar el motor en ralentí por demasiado tiempo. Otro error clásico que escucho de conductores bien intencionados es dejar el coche en ralentí por 10, 15 o hasta 20 minutos para calentar el motor bien. Este consejo, transmitido de generación en generación, quedó obsoleto desde hace décadas. Y hoy solo sirve para dañar lentamente el motor, mientras desperdicias combustible. Cuando el motor está en ralentí en frío, funciona con una mezcla rica en gasolina, lo que significa que entra más combustible del que realmente necesita para mantenerse encendido. El problema es que parte de ese combustible no se quema correctamente. Se filtra hacia el cárter y diluye el aceite. Esto deteriora sus propiedades lubricantes y convierte el aceite en una sopa sucia incapaz de proteger el motor de forma adecuada. Además, el motor al ralentí genera muy poco calor, por lo que puede tardar hasta 20 minutos en llegar a su temperatura ideal, especialmente en invierno. Todo este tiempo estás desgastando las piezas internas y acumulando humedad y residuos que se convierten en lodo y corrosión. Lo he visto cientos de veces en motores que, por fuera, parecían estar bien cuidados, pero por dentro estaban llenos de suciedad pegajosa. La solución es mucho más eficiente. Arranca el coche, espera entre 30 y 60 segundos y empieza a conducir suavemente. Un motor calienta mucho más rápido cuando está en movimiento, incluso a bajas velocidades. Con esta práctica, en menos de 10 minutos, el motor estará listo para trabajar sin riesgos. Dejar el coche en ralentí prolongado es cosa del pasado y solo trae problemas. Error 3. Usar el aceite incorrecto para el clima. El tercer gran error que veo todos los días es utilizar un aceite con la viscosidad equivocada, especialmente en climas fríos. Muchas personas piensan que cualquier aceite sirve, o simplemente usan lo que siempre han usado sin revisar las recomendaciones del fabricante. Este es un error gravísimo,
que pasa factura cada vez que arrancas el coche en las mañanas heladas. Cuando hace frío, el aceite se vuelve más espeso y tarda más en circular por el motor. Si usas un aceite demasiado denso para el clima, los primeros segundos de arranque son especialmente dañinos porque las piezas giran prácticamente sin lubricación. Cada segundo de contacto metálico sin aceite adecuado es desgaste que no se recupera y que se acumula día tras día. El número clave que debes revisar en el aceite es el índice de viscosidad en frío, el que aparece antes de la turbedo. Por ejemplo, un aceite 0W20 fluye mejor a bajas temperaturas que un 10W40. Si vives en zonas donde las mañanas son extremadamente frías, un aceite 0W es indispensable. En el taller, he visto motores con ruidos extraños y desgastes internos, solo por usar aceites inadecuados para el clima. Para evitar este error, consulta siempre el manual de tu coche y elegí el aceite recomendado para las condiciones climáticas donde vivís. Si no estás seguro, preguntas a un mecánico de confianza. El aceite es la sangre de tu motor y tener el correcto, especialmente en invierno, marca la diferencia entre un motor saludable y uno condenado a fallar prematuramente. Error 4. Apagar el motor antes de que se caliente. Uno de los hábitos más dañinos que muchos conductores cometen sin darse cuenta es apagar el motor antes de que alcance su temperatura óptima de funcionamiento. Esto suele pasar cuando usamos el coche para trayectos extremadamente cortos, como ir a la tienda de la esquina o a la panadería a solo 2 minutos de casa. Puede parecer algo inofensivo, pero es una práctica que, con el tiempo, puede destruir el motor desde adentro. Lo que ocurre es que el motor no alcanza a quemar la humedad ni el exceso de combustible que inevitablemente se acumulan en el aceite cuando está frío. Ese aceite contaminado se convierte en una mezcla corrosiva que ataca lentamente las piezas internas, como los cilindros, los cojinetes y el cigüeñal. Este problema se agrava especialmente en invierno, cuando las temperaturas bajas dificultan que el motor alcance su temperatura ideal de operación, que suele estar entre 190 y 210 grados Fahrenheit. He visto casos dramáticos en el taller, como el de un cliente que usaba su coche solo para ir 3 calles hasta el trabajo. Después de un año de viajes cortos, el aceite estaba tan contaminado con humedad que parecía leche chocolatada y las piezas internas del motor ya comenzaban a oxidarse. La cara de sorpresa que ponen los conductores cuando entienden el daño que estos trayectos cortos provocan es siempre la misma. La solución es simple, pero requiere planificación. Procura que cada trayecto en el coche dure al menos 10 a 15 minutos para permitir que el motor llegue a su temperatura ideal y elimine correctamente la humedad acumulada. Si solo necesitas ir a un lugar cercano, es mejor caminar, usar bicicleta o combinar varios mandados en un solo viaje más largo. Y si no puedes evitar los trayectos cortos, al menos una vez a la semana, dale al coche un recorrido de 20 a 30 minutos para limpiar el aceite y mantener el motor sano. Error 5. No seguir la rutina correcta de arranque en frío. El quinto error, y uno de los más comunes, es no tener una rutina adecuada para el arranque en frío. O peor aún, ignorar por completo los pasos esenciales que protegen al motor. Muchos conductores creen que cada coche es diferente y que pueden arrancarlo y salir a toda velocidad sin ninguna consecuencia. Pero después de años reparando motores, he comprobado que los coches que fallan prematuramente casi siempre pertenecen a personas que no respetan este proceso. La rutina correcta es simple pero crucial. Primero, al encender el coche, se debe esperar entre 30 y 60 segundos antes de comenzar a conducir. Este tiempo permite que el aceite circule y que la bomba presurice el sistema, lubricando las partes críticas del motor, como los cojinetes, las levas y los pistones. Luego, se debe conducir con suavidad, sin superar las 2500 revoluciones por minuto y sin exigir potencia al motor, hasta que la aguja de temperatura alcance la zona normal de funcionamiento. Este calentamiento puede tardar entre 5 y 15 minutos, dependiendo del clima y el tipo de motor. Si conduces un coche turbo, es aún más importante respetar estos tiempos, ya que el turbo opera a más de 100.000 revoluciones por minuto y requiere una lubricación perfecta para evitar desgaste extremo. Conozco casos concretos, motores que han superado las 200.000 millas sin problemas,
gracias a conductores disciplinados que tratan el arranque en frío como un ritual. Este detalle, muchas veces ignorado, marca la diferencia entre un motor que dura décadas y uno que falla prematuramente. Error 6. Ignorar la importancia del aceite adecuado para el clima. El sexto error puede parecer un detalle menor, pero es devastador. Usar el aceite incorrecto para el clima en el que conduces. El aceite es la sangre del motor y en temperaturas frías cambia completamente su comportamiento. Cuando hace frío, incluso los aceites sintéticos de alta calidad se vuelven más espesos y se mueven más lentamente dentro del motor. En los primeros segundos después de arrancar, las piezas giran casi sin lubricación porque el aceite espeso tarda en llegar a las zonas críticas, generando un desgaste brutal y acumulativo. Por eso, es imprescindible seguir la recomendación del fabricante sobre la viscosidad del aceite, especialmente en invierno. Por ejemplo, usar un aceite 0W20 en lugar de un 10W40 en climas muy fríos puede ser la diferencia entre un arranque suave o un castigo para el motor. Recuerdo el caso de un cliente con un Subaru Forester que usaba aceite 10W30 en pleno invierno, cuando el manual recomendaba un 0W20. Su motor hacía ruidos terribles al arrancar, porque el aceite espeso no podía circular bien. Bastó con cambiar al aceite correcto y los ruidos desaparecieron. Nunca subestimes este punto. Si no estás seguro del aceite adecuado, consulta el manual o pide asesoramiento a un experto. Incluso presta atención a dónde almacenas el aceite. Si está congelado en el envase, será igual de problemático al momento de arrancar. Elegir el aceite adecuado para cada temporada es una decisión simple que puede salvar tu motor. Error 7. Mezclar malas prácticas y no corregir el hábito. El séptimo error es el más silencioso, pero también el más letal. No es un solo fallo, sino la acumulación de varios malos hábitos de arranque en frío que se practican a diario y nunca se corrigen. Muchos conductores cometen pequeños errores, como salir acelerando con el motor frío, apagar el coche sin dejarlo calentar, usar el aceite incorrecto o dejarlo en ralentí por mucho tiempo sin necesidad. Por separado, cada uno de estos errores genera cierto nivel de desgaste. Pero cuando se combinan y se repiten todos los días, el daño se multiplica y se convierte en una amenaza real para la vida útil del motor. Lo más preocupante es que estas prácticas muchas veces se heredan o se aprenden por costumbre. He visto conductores que manejan así porque su papá siempre lo hacía o porque su mecánico les dijo que no pasaba nada. Lamentablemente, la mayoría no se da cuenta de las consecuencias hasta que el motor empieza a dar señales de fatiga, ruidos metálicos al arrancar, pérdida de potencia, consumo excesivo de aceite, humo azul por el escape o incluso fallos graves que requieren reparaciones costosas. Lo trágico es que muchos de estos daños son acumulativos y no se pueden revertir. En el taller, cuando abrimos estos motores que han sido víctimas de años de malos hábitos, encontramos siempre los mismos patrones: pistones desgastados, cilindros marcados, cojinetes rayados y depósitos de lodo en el cárter. Estos motores suelen presentar un desgaste prematuro en las partes más sensibles, como los anillos de los pistones y las levas del árbol de distribución. Además, el aceite suele estar deteriorado, contaminado con humedad, y no ofrece la protección necesaria. Es como si el motor hubiera envejecido 300.000 kilómetros en apenas 100.000. Otro detalle que muchos pasan por alto es que cuando se mezclan estos malos hábitos, el daño no avanza de forma lineal, sino exponencial. Es decir, cada nuevo error potencia el daño del anterior. Por ejemplo, si aceleras en frío y además usas un aceite muy viscoso para el clima donde vivís, el desgaste será mucho mayor que si solo cometieras uno de esos errores. Y si a eso le sumas trayectos cortos, donde el motor nunca llega a temperatura, estás creando la tormenta perfecta para destruir tu motor en tiempo récord. Lo peor es que la mayoría de estos conductores sigue repitiendo estos errores durante años porque creen que siempre lo hice así y nunca pasó nada. Pero cuando el daño finalmente se hace visible, el costo de reparación suele ser altísimo. Estamos hablando de cambios de motor, reparaciones de culata, rectificaciones de cilindros y, en algunos casos, motores que directamente ya no se pueden recuperar. Todo por no corregir a tiempo pequeños detalles que podrían haberse evitado.
La buena noticia es que nunca es tarde para empezar a cuidar bien tu coche. Aunque hayas tenido años de malas prácticas, si comenzás hoy mismo a cambiar tus hábitos, podés frenar el avance del daño y extender significativamente la vida útil de tu motor.